Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola, buenas tardes. Hoy en Espacio Tu Momento tenemos a una interiorista, María Alfaro. Hola, buenas tardes. Hola María, que viene a hablarnos de interiorismo, porque el cuidado del cuerpo y alma, porque este espacio, Tu Momento, está dedicado, se llama Tu Momento porque todas las personas tenemos que tener nuestro momento para nuestro cuidado de alma, de cuerpo, de espíritu, y dentro de ese cuidado también entra el espacio donde vivimos, ¿no? Exacto. Que es nuestro hogar. Exacto. El otro día vi una noticia que decía que si no tienes el hogar bien organizado, no podías tener paz mental y espiritual. Exacto. O sea, que mira si es importante, ¿verdad? Sí. Tener el hogar bien distribuido, bien organizado y bien decorado. Sí. Pues nada, María, vamos a hablar de interiorismo después de esta introducción. Sí. Y bueno, explícanos la diferencia entre una interiorista y un decorador. Un interiorista, una interiorista, y una decoradora y un decorador. Pues tiene una base común general, pero sí que es verdad que hay una diferencia. Al final los dos buscamos crear espacios armónicos, como comentabas, y en caso de los hogares, crear espacios para que las personas se sientan a gusto con ellos, pero sí que es verdad que el interiorista va un poco más allá, porque también hay parte de los interioristas que hacen gestión de obra y una gestión más general a nivel de un proyecto completo, ¿vale? Digamos que la decoración es la guinda del pastel de un proyecto de interiorismo. Uh-huh. Y el interiorista también hace distribuciones de los espacios, a nivel de iluminación, instalación eléctrica, todo a nivel más genérico de toda la vivienda. Y luego, lógicamente, lleva a cabo el concepto con el cual se ha diseñado la vivienda, poniendo la guinda del pastel con la decoración. Uh-huh. Y el decorador, que únicamente se dedica a la decoración, entra al espacio una vez ya está distribuido, con un alicatado, un pavimento, y decora ese espacio. Uh-huh. Entonces ahí un poco radica la diferencia. Y también, pues lo que comentábamos, el tema de la dirección de obra es una parte importante del interiorismo. Uh-huh. Pero yo creo que se ha adoptado hoy en día la palabra decorador como que la ha absorbido la de interiorista, ¿no? Sí, digamos que ahora mismo todo se denomina interiorista. Es uh-huh. Así como a nivel general. Sí, como... Pero no todos los interioristas, como todos han adoptado el nombre de interiorista, hacen de todo. Entonces sí que hay que saber ahí un poco la diferencia de lo que quieres y qué es lo que en ese momento tu casa necesita. Claro, a la hora de contratar a un profesional u otro. O a un Exacto. Decorador, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues vamos a hablar de las tendencias de interiorismo en este 2024 que terminamos de estrenar, bueno, sí. O que acabamos de estrenar, y que me imagino que habrán cosas que dejamos atrás, cosas que entran nuevas, sí. Y cosas que mantenemos, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito así a rasgos generales, un poquito nuestro hogar, cómo va a ser, y luego ya vamos detallando. Pues a nivel general seguimos con una tendencia de espacios abiertos. Uh-huh. Y a nivel, eso en cuanto a distribución, y a nivel un poquito decorativo, diríamos que seguimos con un estilo muy que se basa en las líneas naturales. El minimalismo sigue creando tendencia. Lo que sí que es real que vamos con unos matices que denotan este año, como con algunas piezas maximalistas y algo un poquito diferente, pero bueno, la tendencia al final es materiales nobles, piedra, madera, una tendencia... Espera que te interrumpa. ¿Tendencia maximalista? ¿Puedes definir lo que es? Pues el minimalismo es quedarse con lo mínimo, ¿vale?
sí que es verdad que esa tendencia tan minimalista, muy depurada, hace años que murió un poco, ¿no? O sea, ha ido a un minimalismo más natural. Y luego la tendencia maximalista, digamos que es lo contrario. Pero ahora se ha introducido no en diseños en el espacio en general, sino, por ejemplo, un espacio con una base general minimalista, añadir, por ejemplo, un sofá con un diseño súper brutal, con muchísimo color, o un cuadro o algo así que es como la pieza estrella, ¿no? Entonces es tendencia maximalista de la sala, o con colores, ahí es como no irnos a un estilo maximalista máximo, valga la redundancia, pero en ese minimalismo ir metiendo un poquito alguna cosa para crear personalidad en las casas. Más dependiendo del estilo de una persona, exacto, ¿no? Sí. Una mezcla de si tú eres un poco más estilo boho o un estilo más clásico, exacto, ¿no? Sí. Metiendo las piezas que encajan un poquito con el estilo, ¿no? Para hacer un poquito más personal. Es que llegaba un momento, ¿verdad?, que tanto minimalismo, ¿no? Porque tú habrás tenido clientes y clientas que te habrán dicho, yo no quiero mi casa minimalista porque la veo totalmente carente de personalidad, ¿qué tal, no? Mucha gente, ¿verdad? Porque hubo un momento que parecía que todas las casas que veíamos eran iguales. Y sobre todo en redes, que tú decías, Dios, es que mi mueble es igual que el mueble que tiene el 90% de la población. Y entonces ahí también la gente se ha cansado un poco de eso, y ahí entra pues la tendencia esta maximalista. Luego una tendencia que hay este año de poner en valor el arte, piezas artesanales, arte a nivel cuadros, esculturas. Claro, todo eso le da a tu casa un toque diferente a la de los demás. Tú puedes tener la casa con la misma base minimalista, colores neutros y tal, pero con esas pequeñas con piezas especiales, la haces diferente a otra casa y la haces tuya, porque al final tú tienes que crear tu hogar con tu gusto. Y al final no puedes hacer casas en serie, pero incluso este problema, por así decirlo, se ve mucho en las viviendas que se hacen grandes fincas, ¿vale? Grandes promociones de vivienda. Todas las viviendas son iguales. No todas las familias son iguales. Claro, no todas las familias son iguales. ¿Vale? Entonces, todas las casas son iguales. Distribución, alicatados, o sea, todo es igual. Entonces tú entras en una casa que tus 200 vecinos tienen la misma casa que tú. Sí. ¿Cómo te enfrentas a eso? O sea, ahí es donde tú tienes que poner tu estilo. Te enfrentas a eso comprando los muebles todos en el mismo sitio. Entonces ha llegado un momento que si un día te equivocas de puerta, piensas que estás en tu casa. Entonces ahí es donde entra la personalidad del cliente, que tiene que hacer la casa personal. A veces hay clientes que piensan, no, es que yo no necesito un interiorista porque yo mi casa me la he comprado y está nueva. Pues a lo mejor en ese momento es cuando más necesitas un interiorista, porque esa casa carece de personalidad y a lo mejor no está adaptada a lo que tú necesitas. Está fenomenal comprarse una vivienda de obra nueva, de una gran promoción, pero a lo mejor necesitas a alguien que a esa vivienda le dé un toque o cambiar la distribución. No tienes por qué, vamos a ver, tener la misma distribución que todos los vecinos, adaptarla a tus necesidades y luego darle personalidad con el estilo que tú quieras poner en la casa, porque no todas las casas sean iguales. Claro, cierto. Es que la verdad es que estamos acostumbrados a llevarnos también cuando hacemos mudanzas, ¿verdad? Nos llevamos de una casa lo mismo a la otra casa, intentamos adaptar todos los muebles que tenemos, a lo mejor a la casa nueva no le pega ni en pintura los muebles que ya tenemos, ¿verdad? Sí. Y es lo que suele hacer, ¿no? La mayoría de los mortales solemos hacer eso. Y es cuando es el momento de romper, ¿no? Y decir, pues mira, aquí voy a hacer un punto y aparte y esto lo voy a dejar atrás porque ya es otra etapa de mi vida y voy a emplear. Claro. Eso habrás tenido que luchar también con clientes que quieren como arrastrar toda la vida lo mismo, ¿no? Porque luego, todos guardamos recuerdos en cada... Esos son los muebles de sótano. Exactamente. Se denominan así, ¿no? Sí. Tú te llevas todos los muebles de tu casa a tu nueva casa y quieres un aire nuevo y está bien. O sea, yo creo que hay piezas en las casas, ¿no?, que tienen un valor sentimental. Entonces
Entonces está bien que tú la incluyas. Lógicamente con una coherencia, tú tienes que saber la casa a la que te mudas, el estilo arquitectónico que tiene, porque ya no es solo el interiorismo que tú vas a hacer, todo depende, porque pues si tienes grandes ventanas, muchísima luz, pues a lo mejor si tienes muebles que tienen son de madera maciza, muy robustos, los puedes poner. Si te mudas a una casa súper pequeña con ventanas, pues no los vas a poder poner. Entonces tú tienes que saber que ciertas piezas las vas a tener y hay otras que las tienes que dejar ir. ¿Y tú cómo lidias con un cliente que quiere poner un mobiliario, por ejemplo, que él considera especial y tú ves que no puede estar con la nueva decoración que vais ¿Se lo dices? ¿Le dices, eso no lo puedes poner? O No, o sea, siempre intentamos adaptarnos a lo que el cliente quiere hacer. Entonces, para mí es súper importante que él se sienta a gusto con lo que... O sea, aportar un poco, al final también la psicología entra dentro de todos los trabajos, sí, ¿no? Sí, Entonces, si él quiere poner eso, ver dónde lo podríamos incluir, ¿vale? Porque si quiere ponerlo con ese fervor es porque es súper importante para él. Entonces decirle, no, eso no, te hace sentir a ti mal. ¿Por qué no? Porque es lo que a mí me gusta. O sea, al final el interiorista no tiene la última palabra. ¿Quién va a vivir en esa casa? Ahí va a vivir esa persona, que a esa persona le encanta su cómoda, porque era de su abuela, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar diseñar el espacio y decir, vale, pues aquí podemos poner esta cómoda porque el resto de piezas vamos a darle un estilo a lo mejor más suave y esto va a ser el protagonista del espacio, tal. Darle a lo mejor protagonismo a esa pieza que es tan importante para el cliente. O sea, nunca le tienes que llevar, o sea, al final es su casa, tiene que sentirla como su hogar, no tu idea, tu proyecto, vamos a ver, es la casa de esa persona. De esa persona. Bueno, también se puede hacer pequeños cambios en esas piezas, ¿no? Exacto. Como restaurarla, cambiar la tapicería, si es algún sofá o algún... Siempre hay maneras para que esa pieza esté, concuerde con todo lo que el concepto, ¿vale?, de la vivienda que tú estás diseñando, porque es imprescindible encontrar el concepto. Uh-huh. Cuando vamos a diseñar una vivienda, encontrar el concepto de esa vivienda. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Pues se habla con el cliente, se entiende lo que él quiere, te habla de su estilo de vida, lo que le gusta, con lo que él sueña, dónde se siente bien. Entonces, a partir de ahí vamos trabajando un poco en el concepto, para que su casa le transmita lo que él quiere. Y cuando te dice, pues mira, tengo estas dos cosas que me gustaría conservar, pues lo que tú comentas, pues para incluirlas en este concepto podemos restaurarlas, cambiar la tapicería o dejarlas tal cual porque sí que van con él. Pero al final hay piezas que si las quieres tener, pues nadie te tiene por qué decir que no. Y menos una persona que has contratado para que te ayude a sentirte bien en tu hogar. Uh-huh. Pero todo con cierta coherencia. ¿Y tú te has encontrado con clientes que no saben lo que les gusta y te han dicho, haz lo que quieras porque yo no tengo ningún sentido de la estética o del gusto y lo que tenía en la otra casa lo quiero dejar atrás y quiero empezar de nuevo? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que no tienen, a lo mejor no saben qué quieren para su casa, pero sí que tienen un gusto. Todos tenemos un gusto. Siempre alguien tiene un hobby. Por ejemplo, a mí me encanta nadar, ¿vale? Pues ahí te dice, o me encanta ir a la playa. Pues las tonalidades que te gustan son tonalidades muy mediterráneas. O sea, siempre hablando con el cliente encuentras algo que le va a hacer sentirse en su hogar, como porque todo el mundo tiene un hobby, una afición, algo que le gusta. O sea, puedes no entender de tendencias o de estilos decorativos, de interiorismo, pero él tiene sus gustos, su vida, y a partir de ahí tienes una línea de trabajo con la que, y poco a poco le vas enseñando cosas que has descubierto que tiene algo tal, y va entrando en un estilo. Porque no todo, o sea, es normal y lógico que hay miles de tendencias, miles de estilos y los clientes no saben. Pero, ay, pues a mí me estilo, el estilo, yo qué sé, boho. Sí. No tienes por qué saberlo. Uh-huh. Pero tú, hablando con el cliente, descubres que saber una línea. Sacárselo. Exacto. Uh-huh. Sí. Estilo de vida, gustos, ¿no? Aficiones. Todo. El tipo de vida que tiene, si tiene hijos, si no tiene... O sea, a partir de ahí al final lo tienes que adaptar. Es un trabajo de investigación, ¿no? Sí. Uh-huh. De investigación del cliente. Psicología. Sí, muchísima psicología. O sea, muchísima, ¿no? Investigación del cliente y luego, pues, del mercado, de las tendencias, para adaptar todo a él. Al final, la persona que contrata a un interiorista
quiere, o sea, lo que nosotros queremos es adaptar 100% la vivienda a esa persona, 100%. Y que él entre y diga, es mi hogar, no es una casa, o sea, es mi hogar. Convertir las casas en hogares. No, al final para mí eso es la esencia del interiorismo. Y bueno, hemos estado antes tomándonos un café y estábamos debatiendo todas las virtudes que se encuentra un cliente cuando contrata un interiorista, porque hay muchos líos, muchos problemas y muchas complicaciones para debatir en el día a día de hacer tu casa tu hogar, ¿no? Exacto. ¿Nos puedes contar los beneficios que tiene un cliente al contratar un interiorista? Pues aparte de beneficios emocionales, de salud. Al final es una manera de estar tranquilo. Tranquilo porque ya no solo a nivel de diseño, sabe que o sea, el cliente sabe que va a encontrar lo que quiere, porque no sabe lo que quiere, pero sabe que al final lo va a encontrar. Y tiene una persona que le está ayudando a llevar ese camino. Y luego a nivel de la ejecución de ese diseño, es súper importante. O sea, hay 1000 formas de contratar a un interiorista, pero para mí, de hecho, nosotros, por ejemplo, en Arena Interiorismo hacemos lo que nos gusta hacer es completo, que es desde el principio hasta el final. Es desde que tomas el primer contacto, haces el diseño y ejecutas el diseño, la obra, diriges la obra hasta que el cliente, la limpieza de final de obra, la instalación de las mudanzas, los muebles, el cliente gana tranquilidad, o sea, no tiene esos dilemas. Es que en una obra, picando, se rompe una tubería. Uh-huh. El cliente, cuando contrata a un interiorista, se entera de eso cuando el problema está solucionado, porque es una cosa muy habitual. O sea, te digo eso como te digo que puede pasar que se levante, yo qué sé, está no sé qué, y un trozo de pared cuando estás quitando un marco de la puerta. Sí, que todo son complicaciones en las obras, sí, que nada sale como uno se imagina. Exacto. Entonces, que el cliente, cuando tú le cuentes, lógicamente tú le das un feedback de todo lo que ha pasado, lógicamente de eso se entera, uh-huh. Pero para el cliente es como una tranquilidad. Entonces lo cuentas cuando ya está solucionado. Sí. Porque claro, si tú no tienes esta figura que está entre la persona que ejecuta la obra y el cliente, al cliente le llaman, oye, tal, que se acaba de... Y el cliente está en su... No sabe... Uh-huh. Le puede generar un estrés. Entonces el contratar a un profesional te evita tener que esas cosas, porque al final estamos formados para eso, es nuestro trabajo, son nuestras cosas diarias que nos encontramos y vamos a intentar gestionarlo de la mejor manera posible para el beneficio del cliente, porque al final es lo siempre que es beneficio por todos, lo mires por donde lo mires, porque hay gente que quiere ahorrarse los honorarios del profesional, sí. Y al final acaba con una enfermedad, con un divorcio de su pareja, con muchos problemas, porque aparte tiene que lidiar con su vida, con su trabajo y con todo, y llega un momento que hay veces que se revienta. Entonces siempre sale mucho mejor contratar a un profesional y la gente que nos está oyendo, que ha pasado por una obra, que ha pasado por estrenar un hogar, una mudanza, sabe perfectamente todo lo que estoy contando, porque el que no pasa por ahí no lo sabe, ¿verdad? De hecho, todo el mundo que le pregunta, o sea, la gente que ha hecho una obra en su casa lo recuerda como algo traumático. Traumático. Es algo que a mí me da mucha rabia. Uh-huh. Porque no tiene por qué ser algo traumático, porque tú lo haces para... Y encima es que a lo mejor... Con toda la ilusión, empiezas con toda la ilusión. Si lo recuerdas como algo traumático, entras a esa casa y le tienes como cierta... En plan... Te odio, ¿sabes? Sí, o sea, todo lo que sí. O sea, yo quiero que mi cliente entre a su casa y diga... Me encanta. Qué felicidad. Qué felicidad que qué estoy paz, aquí. Qué tranquilidad. Claro, si tú te has comido todo ese momento, entras y dices... Claro. Sí, estoy muy contento, pero hasta que, o sea, te odio casa, hasta que se me pase, sí. A lo mejor pasan unos cuantos meses, porque al final lo tomas como algo personal. Entonces, creo que contratar un profesional siempre es tranquilidad. Al final es una inversión. Sí. La gente lo tiene que mirar como una inversión, no es un gasto, es una inversión que tú haces en inversión, de que te quede todo tal cual tú lo quieres, se lleve a cabo tal cual tú lo tenías presupuestado, tal cual tú lo tenías previsto.
Y en los plazos que tenías previsto también, que siempre se demoran las obras, siempre. Sí. Y que tú estés tranquilo y estés feliz al final. Bueno, vamos a ver, las obras siempre tienen altibajos. También sería, seguramente hay gente que nos escuche, te habrá contratado un interiorista y diga, yo también he tenido altibajos, pero te quitas el 85% de los altibajos que podrías tener. O sea, lógicamente es un proceso de cambio. Y a los seres humanos los cambios no nos gustan. O sea, no estamos programados para los cambios. Entonces, cualquier cambio nos cuesta. Y como conlleva un cambio de casa, tienes el sentimiento, tu otra casa, el cambio, o sea, todo, o sea, no es, pero es más fácil el cambio, lógicamente. Sí. Pues vamos a hablar ahora de las tendencias, ahora después de que hemos aclarado lo importante que es contratar a un profesional, porque para que la gente lo tenga en cuenta. Vamos a hablar de las líneas que se llevan ahora, María, porque dejamos atrás todas las líneas rectas, ¿verdad? Sí. Y ahora están en tendencia las líneas curvas. La forma orgánica. La tendencia, al final, vamos a un estilo muy natural. O sea, esto es una tendencia que se ha visto, vamos a ver, a todos nos ha cambiado la pandemia, que parece que estamos ahí, pero es que de verdad ha cambiado la visión de la gente. Entonces, en la pandemia hubo como no podíamos salir fuera, ¿no? Entonces, todo el mundo ya era consciente de la importancia del exterior, pero ahí como que nos hicimos, o sea, lo tomamos mucho más, lo interiorizamos más. Y entonces, esas formas orgánicas al final son las formas de la naturaleza. Entonces, veníamos de líneas muy depuradas, ese minimalismo máximo. Entonces, esas líneas depuradas han cambiado a formas orgánicas, que las vemos en lámparas, mesas, sillas. Pero ahora, por ejemplo, una tendencia de este año, incluso en sofás, sillones, se van a ver esas líneas curvas. Ahora mismo es una pieza que normalmente todos en nuestra casa la tenemos de línea recta, pues la tendencia es a líneas curvas, porque es la forma orgánica. En la naturaleza realmente la línea recta no existe. Entonces, la tendencia general, digamos, es volver a la naturaleza, con los materiales, con todo, y ahí entra las formas orgánicas. Es clave, redondo, armonía para los pasos, por ejemplo. ¿Por qué poner una mesa redonda y no una mesa rectangular? Lógicamente depende del espacio que tú tengas en tu vivienda, pero algo muy importante es la fluidez del paso. El paso en las viviendas es súper importante. Entonces, tú algo que tienes que pensar cuando estás diseñando tu casa, pensándola, es cómo te vas a mover dentro de ella. Las formas orgánicas te permiten un movimiento mucho más natural. Queda mucho más espaciosa una casa. Exacto. Con unas formas redondeadas. Sí. Visualmente, a la hora de moverte, a la hora de pasar por detrás. Una mesa, pensamos por ejemplo una mesa de comedor o una mesa de centro de sofá, puedes pasar por todos los sitios, no hay ninguna esquina que te... Entonces ahí la forma orgánica es tendencia clara este año. Queda como más, ocupa como un espacio más importante un sofá con una forma curva, que con un sofá con líneas rectas, que lo pones en cualquier esquina. Al tener una línea curva lo tienes que poner como protagonista. Más protagonista, sí. ¿No? Al final lo haces protagonista de la estancia. O sea, tú si pones un sofá con una línea curva, tienes que hacerlo el protagonista del salón. Porque un sofá con una línea recta lo pegas a una pared y ya está. O sea, una línea curva al final lo haces el protagonista de la sala. Y aún pensamos en un sofá, le queremos poner una alfombra, entonces ¿esa alfombra iría también con líneas curvas? Yo creo que la clave está en combinar, porque hemos pasado de todo recto y ahora yo creo que la forma orgánica hay que combinarla con una forma recta para que cree armonía. O sea, igual que lo que comentábamos anteriormente del minimalismo con el maximalismo, pues esa armonía con líneas curvas y líneas rectas. A lo mejor si tú pones un sofá con líneas curvas, puedes poner una gran alfombra debajo con líneas rectas. Vale, no tiene nada que ver. Exacto, crea un poco de armonía, porque si no a lo mejor es demasiado, ¿sabes? Entonces depende mucho del espacio, lógicamente, del espacio que estemos hablando, pero al final yo creo que hay que llegar a una armonía. Ahí yo apostaría a un sofá con línea curva y una gran alfombra de líneas rectas, por ejemplo. Y todos los materiales que me estás diciendo que se aportan en nuestro hogar, que vengan de la naturaleza, como son
mármoles. Claro, mármoles, maderas. la piedra caliza súper en tendencia, la madera. Algo que sí que hemos visto en la madera es que venimos de unos años que la madera que se ha puesto es madera en todo, ¿vale? Tenemos madera en suelos, en paredes, revestimientos. Eso, seguimos con esa tendencia. La madera de roble, que es como la gran protagonista de los últimos años, sigue en tendencia, pero vemos un poquito de madera oscura. La madera oscura está volviendo, sobre todo a los suelos, a algún mueble para darle protagonismo. Y esto viene un poco con otra tendencia, que es un estilo clásico un poco depurado, ¿vale? Que en ese estilo tenemos las molduras en paredes se están volviendo a ver, algunas molduras en techo, dándole protagonismo a piezas como por ejemplo lámparas de araña que están volviendo. Y ahí, por ejemplo, entra también la madera en tonos oscuros. Este año se ve un poquito madera oscura. Lógicamente, el gran protagonista creo que va a seguir siendo el roble, pero sí que vamos a ir viendo un poquito esa tendencia de maderas oscuras, sobre todo en casas, con un estilo, con molduras, como un estilo refinado francés, clásico. Esa tendencia está ahora en auge y cada vez se va a ver más. Entonces vienen las molduras en las paredes. Sí. Molduras de pared, ahora mismo. Yo lo que he visto también son como paredes con muchas, como acanalados, como así sí. Con islas acanaladas, sí. Paredes acanalados, sí. Muebles, ¿sabes cómo te digo? Sí, ¿no? Como que van con ondas. Con ondas. Por el tema del que hablamos de las figuras orgánicas, dar un poco de visión para que no sea todo monótono, porque venimos de un punto de monotonía. Muebles lisos. Entonces, para dar un poquito de textura, de profundidad a los muebles, pues se usan ese tipo de figuras, igual que la madera listonada, y con las formas orgánicas, pues lo que comentabas, en lugar de un listón recto, pues con esas formas redondeadas, que da textura y evita la monotonía visual en un espacio. Uh-huh. Y otra cosa que he visto que hay tendencia es en arcos. He visto muchos arcos sí. Que vuelven los otra pasos, vez, ¿no? Sí. En los pasos, que me ha llamado bastante la atención. Sí. Pasos de puertas, cocina, puertas. O sea, todas las formas redondeadas están en tendencia. Por ejemplo, incluso lo que comentabas, los arcos, las puertas de paso, las esquinas, no hacerlas completamente redondas, hacer una forma redondeada en los pasillos. Todo eso te crea una sensación visual mucho más cómoda, mucho más agradable. El paso es más cómodo, más agradable. Son pequeñas cosas que cambian. El ver una puerta cuadrada en comparación con una puerta con ese arco superior, pues visualmente te crea una armonía diferente. Lo que comentábamos de los pasillos, ahí es una diferencia brutal. Lógicamente hablamos de casas que se diseñan ya desde un principio con esa figura armoniosa. Mucha gente que nos esté oyendo dirá, ¿y cómo yo planteo esto en mi casa? Claro. Pues poner otras cosas orgánicas, la mesa, cambiar a una mesa redonda, las lámparas, cojines, otras cosas que no sean como una puerta o un pasillo, pero la forma orgánica vuelve. Si tú tienes un paso, pues en lugar de hacer un paso en recto, pues con una forma de arco, como comentabas. Esa forma orgánica, pero al final queremos cosas de la naturaleza, que no sean cortantes, y eso es las figuras que encontramos. O sea, tendremos que ir siempre hacia materiales nobles. Sin duda. Piedras, mármoles, sí. Y en textiles también, ¿no? Linos, exacto. Algodones, a la hora de elegir sí. Textiles para nuestro sofá o para nuestras cortinas. Todo material natural, lo que queremos es volver un poco ahí a la naturaleza. Luego, teniendo en mente lo que hemos dicho del maximalismo, que ahí son otro tipo de materiales, ¿vale? El terciopelo, ahí ya tenemos... Pero claro, es como una pieza, ¿vale? Una cosa un poquito puntual. Pero a nivel general, todo textiles naturales, el lino, es el rey de estos años atrás y sigue estando durante este año, sin duda. Y María, cuéntanos de los colores. Porque venimos de los blancos 00, blancos puros de estos fríos, sí. Y vamos a ver otros colores... y de los grises también, exacto. Que súper fríos. Los colores, hay un cambio. El blanco puro 100%
se está quedando un poco atrás y vamos a colores neutros, pero que tengan un poquito de tono para que dé calidez a los espacios. Porque claro, el blanco está bien, pero depende mucho de lo que tú pongas alrededor, porque si no puedes crear una estancia muy fría, como pasa por ejemplo con el gris. Una época de mucho gris, entonces el gris sigue estando, porque el gris es un color que se sigue utilizando, tal, pero combinado con materiales cálidos. Por ejemplo, un hormigón combinado con madera no tiene nada que ver el gris como le da calidez. Entonces, al final, los colores que vamos a tener en tendencia es los colores claros siguen siendo los reyes, pero evitando un poco el blanco puro, blanco 00 como comentabas, y yendo a unos tonos un poquito más naturales. Blanco neutro, ¿no? Exacto, algo más neutro, que ahora, por ejemplo, el gris... El gris ya no es tendencia, ¿no? No es tendencia, se ha usado un término que es la mezcla de gris con beige, que es... Sí, nos hemos cansado, hasta la saciedad, sí, ¿no? Del gris. Muy frío. O sea, y además el gris hay que ponerlo en estancias con mucha visión. O sea, tienes que saber exactamente en qué sitio lo estás poniendo, qué orientación tiene, cuánta luz tiene. Sí, porque si no, claro, si es una orientación norte y pones una habitación en gris... Claro, te va a parecer una nevera, aunque tú estés dentro y hagan 30 grados. Y al final lo que buscamos es esa sensación de hogar, calidez. Entonces el gris ahí, y entonces nos falla un poco. Entonces por eso se está dejando un poco atrás, nos vamos más a colores naturales. El beige es un color muy natural, el color piedra. A mí sabes que me pasó una vez, te voy a contar una cosa personal, que yo me pinté la habitación de dormir hace ya años en un gris clarito, muy mono. Y me duró pintada en gris pues un mes. No, o sea, me daba... Sí, me daba tristeza, exactamente. No me daba la habitación, que es un lugar de la casa donde tienes que estar confortable. Lo que pasa es que era tendencia top. Y entonces quise llevar la tendencia y al mes llamé al pintor y dije, hay que cambiar el color de la habitación porque es que no conseguía encontrarme a gusto yo en la habitación. Es que el gris es muy complejo. Hay que saber ponerlo, o sea, porque si no pasa eso. Te da apatía, tristeza, porque los colores fríos es lo que tienen. Entonces ahí entra mucho en juego la luminosidad, la orientación. Es que hay que tenerlo en cuenta, los colores, porque hay veces que te sientes triste y no sabes de qué es. A lo mejor es anímico, cambia totalmente. Y es que a lo mejor es los colores con los que tienes decorada tu casa. Exacto. Igual que, por ejemplo, elegir los colores depende de la estancia. Un color vibrante no puedes ponerlo en una habitación, porque una habitación es para descansar. Un color vibrante puedes ponerlo a lo mejor en una zona de trabajo que sea de una persona creativa, entonces le despierte la creatividad. Cada zona, por ejemplo, ahora... Color vibrante te refieres a un rojo, un verde... Un mostaza, que también estuvo súper en tendencia hace unos años. Claro, todos esos colores vibrantes tienes que saber dónde ponerlos. No puedes ponerlos en todos los sitios. Cada estancia de tu casa es diferente en cuanto a lo que vas a hacer en ella. Y depende de eso, siguiendo el concepto que estás haciendo en toda la vivienda, lógicamente todo tiene que tener la misma línea. Eliges unas cosas u otras, depende el uso que vaya a tener esa estancia. Entonces, claro, los colores son imprescindibles. Entonces, la tendencia que comentábamos, colores claros, pero sin llegar al blanco blanco. Y luego hay una tendencia de colores oscuros. ¿Sí? Esa es como ahí, porque ¿qué pasa con los colores oscuros? Que aportan mucha elegancia a una estancia. Sí. Depende, lógicamente, qué color oscuro. Aporta ese toque de sofisticación. Entonces, el color oscuro está ahora mismo ahí llegando... Y vemos, lo hemos visto estos años atrás con los terracota. O sea, que hemos pasado de ver una casa toda blanca, ahora de repente... O sea, va a seguir con esa tonalidad clara, pero vemos, o sea, son pequeñas tendencias, al final son microtendencias que surgen, que se adaptan a la personalidad de cada persona para hacer la casa como tú quieres. O sea, ahora mismo estamos, o sea, y sobre todo con el tema de las redes sociales, o sea, hay un bombardeo de tendencias continuas, de las microtendencias, partiendo de la base que hemos comentado de la tendencia clara, que es la naturaleza, basarnos en esos colores, pero esas microtendencias del maximalismo, colores oscuros, aportan ese toque de sofisticación. Luego en los colores oscuros los verdes han sido tendencia y siguen siendo, lógicamente no todos los tipos de verdes, pero claro, atrae el exterior al interior, que era lo que comentábamos. La naturaleza, ¿no? Exacto, es súper importante
Y luego lo que hablamos de los terracota y los colores, pero combinándolo siempre con la base del color claro que comentábamos. Aunque sí que he visto tendencias actuales que van surgiendo, por ejemplo, un salón completo, paredes todas de color. Claro, eso ¿Viene otra vez? Viene otra ¿Los vez. colores en las estancias? Sí. Vale. Pero colores, por ejemplo, terracotas, verdes, colores de la naturaleza en las estancias. Por ejemplo, un azul eléctrico, no. Un gris, no. Pero porque son realmente colores que tú no encuentras en la naturaleza. O sea, al final, y lógicamente depende de qué estancias. O sea, hablamos de estancias amplias, con mucha luz, pero le da una sensación de acogedora a la estancia. ¿Y qué hacemos con las estancias pequeñas? Porque la mayoría de los mortales viven en espacios de pisos de 100 y pico metros, con estancias pequeñas. Entonces, ¿qué aconsejas? Ahí, por ejemplo, aconsejo irnos a colores neutros, no el blanco puro, blanco frío, ¿vale? Dentro de la gama de blancos, sino un blanco un poquito cálido para todas las estancias en general, de las paredes, hablando de paredes, dar toques de color en alguna pared si queremos para dar un poquito de calidez. Incluso, por ejemplo, en un recibidor puedes poner un color potente porque no es una zona de paso que no te va a cansar tanto. Vale. Antes que a lo mejor en un salón. Para la gente que está dudosa de pinto este color, me encanta este color, una zona de cierto paso, puedes pintar una pared de ellas, o por ejemplo también hemos visto tendencias en techos altos que pintan techo y una de las paredes completas y hacen así como un toque un poquito, un juego diferente, pero es una zona de paso que tú no te cansas tanto de ese color. Entonces, si eres una persona que quiere darle ese toque atrevido, este toque que vemos ahora de tendencia de añadir el color, puedes empezar por ahí. Y luego añadir el color, sobre todo los textiles, es clave para eso, porque puedes poner toda una base neutra, todo madera, piedra, el lino en los sofás, pero darle toques de color con a lo mejor la cojinería, unas cortinas, cosas. Eso queda muy sofisticado. Exacto. A mí me gustan mucho esas composiciones. Esa composición es una mezcla ganadora porque sabes que estás dándole un toque acogedor, pero sigues teniendo una base. Eso no cansa nunca. Claro. Sí. Y para darle un toque de color, a estancias pequeñas. Claro. Y atreverte en alguna otra zona que sepas que a lo mejor no te vas a cansar. Los recibidores son el gran olvidado de las casas. Sí, es verdad. Y los pasillos, pero yo creo que es una zona muy buena para darle un toque. Un panelado de madera, una pared pintada en un color potente, alguna composición artística, cuadros, algo que dé, que también le dé un poquito de personalidad a esa zona, porque la tenemos como una zona blanca de paso. Es verdad. Que no, donde tiramos las llaves y ya está. Y ya está. Entonces ahí, porque al final es lo primero que ves de una casa. Es la seña de identidad, la primera imagen. Entonces, cuidarlos un poquito y ahí darle un poco el toque atrevido creo que sería una muy buena opción. Muy buen consejo, María. Ahora vamos a hablar de la protagonista de todas las casas, la cocina, sí. María, porque todo el mundo nos gustan las cocinas de ensueño, sí. ¿Verdad? Entonces, cuéntanos las tendencias en cocinas. Sobre todo, en cuanto a distribución de las cocinas, vemos la tendencia de espacios abiertos. Luego, espacios abiertos visualmente, pero acristalados. Esa es una tendencia de la separación de comedor con cocina y salón con un cristal en la cocina para tenerlo abierto. Eso en cuanto a distribución. ¿Cómo quieres decir? ¿Con la cocina abierta, pero se puede cerrar también con cristalera? Con posibilidad de cerrarla. Que cierre la cocina, entonces tú visualmente es un espacio que está abierto, o sea, visualmente está abierto con el resto, pero lo tienes cerrado por el tema de cocinas y olores y todo eso. Eso es una tendencia que ha surgido a raíz de queremos todos los espacios diáfanos. Para dar una solución, ¿no? Sí, esa solución a las personas que no terminan de atreverse de tenerlo. Sí, hay gente que no le gusta, sí. Lo de los espacios abiertos con la todo cocina. Abierto, pues está ese paso intermedio que te da visualmente está abierto, la luz es totalmente diferente a tener un tabique. Sí. Y y que estás cocinando y estás dentro de la familia, exacto. que la familia está viendo la televisión, y tú no estás ahí relegada en la cocina como si estuvieras castigada. Exacto. Al final lo que buscas es la vida en común, espacios polivalentes. En la cocina se puede jugar, se pueden hacer deberes.
al final las casas son espacios polivalentes, no todas las estancias tienen que estar diseñadas para eso. Entonces la cocina abierta te da mucho juego a eso. Entonces vamos a cocinas abiertas o cerradas, como hemos comentado, con algo que visualmente siga estando abierto. Y luego una tendencia a evitar muebles altos por el espacio visual que te carga. Claro, a raíz de tener las cocinas abiertas Claro. ha cambiado muchísimo Exacto. lo que es el mobiliario de la cocina, ¿no? Exacto. Porque tiene que estar integrado Con el dentro resto de la vivienda. Porque Porque claro, si tienes un salón súper mono y luego tienes la cocina abarrotada de trastos, visualmente te cansa muchísimo. Entonces vamos a cocinas con todo panelado, neveras paneladas, todos los electrodomésticos panelados para que queden ocultos. nada de molduras en los muebles, ¿no? A nivel general, liso. todo liso, ¿vale? Todo Sí liso. que vemos una tendencia de molduras, como comentamos en las paredes, pero los muebles no se Nada. ve. Lo digo para que la gente que Sí. se quiera plantear ahora mismo, que está pensando en Exacto. hacerse una cocina, Una cocina todo lisa, liso, las puertas totalmente lisas. totalmente lisas. ¿Y combinar colores o La combinación de colores puede estar bien, pero más materiales, no? claro, Combinación de materiales. una combinación de materiales, la bancada con un contraste con el mueble, todo eso creo que lógicamente depende de la línea que lleve la vivienda, la madera natural en el mueble. O sea, hay diferentes opciones, pero bueno, están los muebles con colores lisos, o sea, y luego con maderas. La madera es una tendencia clara en También los muebles en de la cocina, cocina. porque le dan un poquito de calidez a la cocina. Y luego lo que comentábamos, los muebles altos como tal, encima de las bancadas, están están desapareciendo prácticamente. Sí que vemos alguna balda, pero a nivel decorativo, por lo que comentábamos de que se han abierto los espacios. Ahora la cocina no es solo un espacio en el que voy, cocino y me voy. Es en el que estoy, que quiero que esté con el mismo estilo que está el resto de la casa. Entonces me gusta tener una balda para decorar, igual que tengo el resto, porque lo tengo integrado con el salón y con el comedor. Y luego todo lo más cerrado posible para que todas las cosas que tenemos en la cocina no nos creen ruido visual, porque al final lo que queremos son espacios en los que vivir tranquilos, y el ruido visual es todos los cacharros. Es que claro, tenemos la tostadora, la cafetera. Entonces la tendencia es crear... ¿Y qué hacemos con todo eso? Pues crear un mueble en la cocina en el que tenemos como un tipo bancada con todas esas cosas que luego tú cierras las puertas y quedan ocultos. Cuando los estás usando tiene que ser cómodo, pero luego quedan ocultos. Entonces, claro, tienes como las dos cosas. Porque, no, o sea, quien nos esté escuchando dirá, es que no es práctico tener la tostadora debajo del mueble, sacarla, enchufarla. Claro, entonces, cuando diseñas una cocina desde cero, tienes que pensar en ese mueble, con esa bancada que tú vas a tener ahí, la tostadora, la cafetera, todos esos... pequeños electrodomésticos, la Thermomix, todos los pequeños electrodomésticos. Es que tenemos tantos electrodomésticos pequeños. Los tienes cerrados ahí y tú cuando quieres lo abres, incluso con puertas que se meten hacia los laterales para tenerlo completamente abierto el mueble, que no te moleste ninguna puerta ni nada. Lo usas y luego lo cierras y queda completamente O sea que hay oculto. Soluciones estupendísimas. Exacto. Para que esté todo guardado. Exacto, que al final es lo importante. Y se utilice cada día sin tener que estar sacando y guardando el electrodoméstico. Si no tienes este tipo de soluciones que te permiten usarlo de manera cómoda, durante la primera semana o 2 primeras semanas que estrenas tu casa nueva, guardas la tostadora cada vez que la usas. La tercera semana, la tostadora está en la bancada y se queda ahí y te parece buenísima. Sí, exactamente. Entonces, porque vamos a la practicidad. Exacto. Y llevamos un ritmo de vida que no podemos estar... Ahí cuando tienes al interiorista, él te ayuda a encontrar la practicidad unida con el diseño. Y a ver esas cosas, ver un poquito más allá, ostras, ¿y dónde vas a poner la tostadora? Ostras, ¿y dónde? Entonces ahí diseñamos acorde a ese día a día que sea fácil para la persona que va a vivir en la casa. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de los baños. Cuéntanos, porque también es el otro protagonista de la vivienda. Los baños ahora mismo creo que están ganando protagonismo. Como comentábamos con las cocinas estaban como en un nivel superior a los baños, ¿no? Pero era una zona como de trabajo. Y el baño ya era el olvidado. Sí. O sea, el baño yo lo uso, me ducho y me voy y ya está. Pero hay una tendencia de darle personalidad al baño. O sea, incluso yo he visto obras de arte en los baños, porque al final es algo inesperado.
O sea, tú al final lo que quieres es dar una chispa en tu casa. Entonces, cuando alguien va a tu casa y ve una chispa en un pasillo, es algo que le sorprende. Pero si ya va al baño y ve algo completamente diferente, dice, bueno, ¿pero esto qué es? Sí, Entonces, y ya darle se esa queda. chispa al baño, una combinación de materiales, una combinación de la madera en el baño que queda muy bonita, en el mueble, por ejemplo, incluso baños con suelo de madera dentro del baño, para dar un poquito de calidez a esa zona, porque los baños eran zonas como un poco frías, zonas muy de segunda en las casas. Entonces, darle calidez con una combinación de materiales, tanto en la grifería, ahora mismo tenemos grifería de un montón de tipos, en negro, en acabado dorado, aparte de un pulido, el típico cromado ya un poco El cromado ya no se lleva, ¿no? a la historia. ¿Ya pasó a la historia? Tenemos como un acero un poco pulido, que sería La cromate, ¿no? Exacto, la parte gris, y luego tenemos dorados, negros, un montón de combinaciones. Entonces al final es la combinación del metal, combinación de piedra que tenemos en las paredes con porcelánico, y falta un elemento natural, la madera, que se suele poner en el mueble con un acabado de madera natural o incluso en el suelo. O sea, que seguimos con la naturaleza en los baños. En los baños. Vale, en toda la casa, lo hemos visto en la cocina, ¿no? Exacto. En los baños también, o sea, en toda la casa con la naturaleza. Un toque sorprendente en el baño. Yo le recomiendo a la gente que haga algo sorprendente en el baño. Un cuadro en un baño. O sea, yo he visto inodoros que son como una obra de arte, sí, también. Claro. O sea, sí. Hay todo. Lavamanos, hay lavamanos que son escultóricos. Sí, también. Entonces, darle como un toque al baño para que siga la misma línea que toda la casa, porque si tú en toda la casa has pulido muchísimo, has cuidado los detalles, la decoración, los textiles, piezas de arte, y luego el baño lo dejas un poquito ahí, entonces tienes que seguir con la misma línea, combinación de materiales naturales. La tendencia de hacer la zona de la ducha con otro tipo de azulejo o de material o de color sigue en tendencia este año, porque eso lo hemos visto bastante en la zona de la ducha con otro material o otro color. La tendencia que teníamos hasta el momento era el pavimento, si era porcelánico, seguía hasta la ducha, y a lo mejor la zona de la ducha le dábamos esa zona la resaltábamos incluso con colores vibrantes, como el azul, verde, un montón. Esa tendencia sigue estando porque le da esa chispa al baño, pero sí que es verdad que la tendencia general es hacerlos monocromáticos. Vale. Tú sabes que yo he visto lo que son las mamparas de colorines. Sí. Eso es tendencia también. ¿Te gusta esa tendencia? A mí, de color, personalmente, la mampara no la pondría. Añadiría el color en otro sitio. En la mampara no. Las mamparas ahumadas sí que me gustan, que es ese tono oscuro, quedan preciosas. Pero añadiría el color en lo que comentábamos de una pared con un azulejo especial. Pero no hablamos de... Cuando pones un azulejo de un color, no hablamos de azulejos normales, de un formato grande. Hablamos de azulejos pequeños, a lo mejor artesanos. Es tendencia, ¿no? Este año los azulejos artesanos. Sí, la artesanía y las piezas sostenibles están muy sí, ahora hablaremos un poquito de la sostenibilidad. Lo que me he dado cuenta también que el azulejo que entra otra vez en tendencia es el gresite. Me queda un poquito así como... Hubo ahí un poco... Yo eso ya lo vi el año pasado. Lo que pasa es que lo vi a nivel maximalista. O sea, a nivel baño completo. Y era como muy volver atrás. A mí es una tendencia que me chirría un poco. Y además, cuando no es práctica, porque hemos visto que el gresite al final se cae. Horrible. ¿Verdad? Entonces también hay que ir con cabeza. Yo prefiero un azulejo tipo ibicenco, pequeñito, más alargado, en rectangular, que tenga algún color bonito, antes que el gresite. Y entonces le das un toque muy personal al baño con una pared de ese azulejo, pero yo personalmente huiría un poco a mí tampoco del me gresite, gusta porque es que lo veo cero práctico, que esa es otra cosa muy importante a nivel del interiorismo y el diseño. Yo creo que la practicidad es fundamental. Al final, en una vivienda viven personas. Entonces, a veces a los interioristas nos encanta crear, diseñar y hacer interioristas, arquitectos, todos los diseñadores en general. Pero al final, por ejemplo, lo que en nuestro caso intentamos es pensar en la vida futura y practicidad de esa vivienda.
Por muy en tendencia que esté el Grexite, si sabemos que no es práctico, pues práctico. No... El moho que sale, Exacto. el moho que sale entre los sí. azulejos, que se Horrible. acaban cayendo, Sí. que al final tienes la pared o el suelo con un cuadro sí y un cuadro no, ¿verdad? Es horrible. horrible. Entonces, yo creo que todas las tendencias y todo hay que estar al día, pero al final tú tienes que pensar en la practicidad de todo lo que Claro. diseñas, porque tú diseñas para una persona que va a vivir en esa casa, que tiene 2 hijos o 3 hijos, que tiene que ducharlos todos los días, no puedes hacer un baño, que hay que estar, o sea, lógicamente, al final tienes que vivir a gusto en tu casa, tienes que ser práctica, tienes que vivir cómodo y es muy importante seguir las tendencias, pero con cierta coherencia. Como todo. Yo pido que inventen una mampara que no se queden las gotas incrustadas. ¿Cuándo tendremos eso? Eso está un poco ¿Verdad? complicado. Sí. Es que... Y más con la cal que tenemos aquí Sí, en Valencia. Valencia es horrible. Pero tienen que inventar, ¿eh? Es algo muy, muy complicado. Entonces, en Valencia, por ejemplo, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los baños. La grifería negra es tendencia, pero tú cuando hablas con un cliente tienes que decirle los pros y los contras. Estás en una zona que tiene muchísima cal. Y la grifería negra y la cal son como el agua y el aceite. No se llevan muy bien. Entonces, con el diseño puede ir muy bien, tú lo comentas con el cliente, pero al final tú tienes que ver si el cliente quiere ponerla porque a él le gusta, sabe, es muy cuidadoso, se pone porque queda preciosa. Pero si el cliente te dice, yo quiero una casa súper práctica porque yo estoy 5 minutos en mi casa, tengo una vida súper ajetreada, pues le puedes decir, pues a lo mejor no te recomiendo esto porque a lo mejor en 10 días... Claro, es que eso es muy importante en vuestra profesión porque el cliente no sabe lo que le gusta, pero luego no sabe eso si va a ser práctico o no. Claro, entonces, y eso es muy importante, superimportante. Porque luego, claro, las cosas se saben viviendo. Y dices, ostras, si yo hubiera sabido esto, no lo hubiera puesto jamás. Eso en Valencia ha pasado mucho con la grifería negra. Sí. O sea, muchísimo. Porque tiene ese doble sentido. Es preciosa, pero depende. A lo mejor un aseo que tienes el lavamanos puede estar bien, pero claro, ahí en zonas, porque es que la cal es, bueno, puedes poner un descalcificador en casa y solucionas bastante el problema de la cal. Lógicamente también depende de eso, porque si tú ya tienes un proyecto previo en el que tú has puesto un descalcificador, una osmosis, un tal, todo eso, puedes proponerle al cliente, oye, pues mira, sí podemos poner grifería negra mate sin ningún problema. Si vas sin nada de eso, le dices... puede surgir este problema. Al final el interiorista tiene que estar para eso, para ayudarle al cliente a tomar las mejores decisiones en todos esos aspectos. Exacto. Y que no digan 2 meses, ostras, pues qué arrepentido estoy de haber hacer esto. De haber puesto esto, sí. Que pasa muchas veces. En todo, sin querer. Sí, sí. María, y vamos a ver ahora, me estabas comentando antes las distribuciones ahora para las familias que están ahora haciéndose una casa y tienen hijos. Me estabas comentando que ahora la zona de estudios no la meten dentro de la habitación para que no estén los niños siempre metidos en sus habitaciones, ¿no? Coméntame eso que me parece muy interesante. Al final vamos a una tendencia de espacios polivalentes, eso es súper importante. Como te comentaba, en las cocinas también se puede hacer deberes. Y algo que se ha visto en los últimos años es que tienes hijos y sobre todo cuando entran en la época adolescente se encierran en su habitación. Sí, y ya no los ves. Y adiós muy buenas. Adiós muy buenas, sí. Entonces, el hacer espacios familiares en los que poder trabajar, estudiar a la vez, incluso si los padres trabajan desde casa, poder compartir ese momento con la familia es súper importante. Entonces, hay una tendencia a esos espacios de trabajo y de estudio. Lógicamente, depende de tu casa, los metros que tengas, pero hacer como una zona de estudio, una zona de descanso. Al final también compartir el descanso con el trabajo o con el estudio es un poco complicado, porque ¿dónde se pone la línea de cambio? O sea, yo, por ejemplo, te puedo hablar experiencia propia. Yo tenía mi habitación y yo estudiaba en mi habitación. Uh-huh. ¿Dónde está la hora en la que cambias? ¿Dónde cambias el límite? ¿Dónde estás tumbado en la cama y te acuerdas que se te había olvidado el deber de matemáticas? Entonces, el hacer un espacio separado para eso te hace también tener estancias que te inviten al descanso,
te inviten al trabajo, cada estancia un poco a lo que toca. Entonces, si tú tienes una estancia para trabajar, para estudiar, en común, si tienes... Está muy bien, porque así por lo menos los padres hay algún momento en que están con los hijos, Exacto. porque si no solamente están con los hijos a la hora de cenar y a la hora de comer y porque los llamas a comer y a cenar, No hay porque más. si no, Están ahí sí, todo el pues día. me parece muy interesante el hacer un espacio donde los papás puedan compartir el momento en que ellos están haciendo sus tareas de trabajo en casa y los niños también, Al ¿verdad? final, lo que vamos es a un poquito más el recogimiento, la familia. Ha habido un momento como... Es que en los últimos años Era como que ha cada habido uno como independencia, ¿no? una evolución muy rápida. Hemos pasado de familias que estaban todo el día en familia, ¿no? Hace a lo Sí. mejor 50 o 60 años, Ujú. a familias totalmente desapegadas, que cada uno hacía su vida, te encerrabas en tu habitación y no sabías nada. Sí, compartir piso, que hay veces que, Sí. que yo digo a mis hijos, parece que estemos compartiendo Sí, piso. o, la típico, Sí, esto sí. es un hotel, solo comemos, Exactamente. cenamos Lo típico que y decimos ya las está. madres, esto es un hotel, sí, sí. Y luego, a partir de la pandemia, o sea, Ujú. porque ha pasado muchas cosas malas, pero también nos ha hecho pensar Cambiar el muchas cosas, chip. cambiar el chip en muchas cosas. Muchos padres han trabajado desde casa, los niños estaban estudiando en casa todo el día y ya estaban muy cansados de estar en su habitación encerrados. Entonces, compartían espacios en los que los padres estaban trabajando, los niños estaban estudiando y dijeron, ostras, es que me gusta estar también con mi familia. Entonces, esos espacios polivalentes en los que puedas estudiar, trabajar o incluso tengas para ver una película o algo, que si viene un amigo, no te encierres en tu habitación, compartas espacio con los hermanos, porque hay veces que los propios hermanos no están nunca juntos. Es cierto. Sí, Entonces, sí. me parece algo imprescindible un poco diseñar poniendo en valor, hablamos ahora mismo de familias. Luego también otra tendencia en las distribuciones es que el modelo familiar ha cambiado. Cuantísima gente comparte piso, o sea, ahora mismo no todo el mundo tiene una familia de una pareja y unos hijos, o al final hay gente que no tiene hijos. Todas las distribuciones de las viviendas van muy acorde al tipo de vida que tiene cada uno. Pero sin duda, tendencia, los espacios comunes, hacerlos o sea, cada vez más. Pero incluso en las fincas, o sea, antes las fincas con mucho tenían una piscina común y ahora vemos que tienen incluso una sala polivalente que hacen ahí para poderse reunir Es entre cierto, ellos. sí. Eso es una tendencia, pero Sí, porque es la es misma verdad. tendencia que seguimos en las casas. Porque nos hemos visto que estábamos tan desapegados de la sociedad, nos hemos visto que estábamos aislados en nuestras casas en el confinamiento, que no podíamos salir y no sabíamos ni cómo se llamaba nuestro vecino. ¿Cierto? Sí, es verdad. Y el único que teníamos al lado y salíamos allá a aplaudir era nuestro vecino y yo no sabía su nombre. Entonces, todo eso ha llevado un poco la vida en comunidad de llegar atrás. Tú pregúntale a tu abuela si sabía cómo se llamaba su vecino. Pues claro, Todo su el vecino, mundo. sus hijos y hasta Todo el su tío, barrio. claro. Sí. Y entonces hemos llegado a un momento de desapego que tú te sentías solo. Tú decías, ostras, es que estoy solísimo. O sea, no tengo a nadie con quien hablar. Entonces, esa tendencia a los espacios comunes. En las casas, que cada vez las cocinas, los salones, espacios polivalentes son más grandes, dándole menos espacio a las habitaciones. Sí, es cierto que se construye cada vez, la habitación cada vez más pequeña. Sí, porque al final es una zona para que dormir. vas para dormir. Entonces, tienes que saber a lo que vas. Entonces, es súper importante. Y en las fincas, en comunidades de casas, en todas las promociones se hacen cada vez zonas comunes. Gimnasio, piscina, la zona polivalente, parque. Porque para conocer a tus vecinos. Un poco de vida en comunidad, que tus hijos puedan ir al parque, tengan sus amigos, porque si no van al colegio a lo mejor se montan en un autobús, vuelven a su casa, se tienen que quedar encerrados. Entonces todos esos espacios que llevan a la vida en común, ya sea familiar dentro de la propia casa o incluso gente que comparte piso, esa parte común, al final somos seres sociales. O sea, eso es así, y aunque por mucho momento que tuvimos de independencia, nuestra naturaleza es esa. Y volvemos a la naturaleza en el diseño y a nuestra naturaleza en la vida, que es esa, vivir en sociedad para sentirnos plenos. Sí, sí. No, y además que está estudiado que el sentirnos rodeados de gente y de personas y poder comunicarnos es fundamental para nuestra mente también. Porque si no te sientes fatal. Entonces eso ha sido para mí creo que un cambio de la pandemia, que
que ha sido positivo. Sí, nos ha cambiado en Sí, todo. nos ha cambiado en eso muchísimo. No solamente ya en no parar en casa, que Sí. estamos todos por ahí. Pero aparte, esa parte de tomar en valor ciertas otras cosas que antes dejábamos un poquito de lado. Y con lo de la naturaleza que hablábamos, hubo una tendencia durante la pandemia del tema de las plantas, que es una parte del diseño, que hay un diseño biofílico, es una tendencia muy actual. Ya no solo la gente que tiene jardines exteriores, la gente dentro de sus casas, porque echaba tanto de menos la naturaleza que la gente... Ahora vemos muchas plantas, ¿no? Dentro muchísimas del plantas hogar. y forman parte de la decoración, forman parte del espacio y le dan vida al espacio. Cosa que antes las plantas, la gente no... Y ha sido una tendencia que... Y se llenaron las casas de plantas porque necesitaba como esa parte de la naturaleza y sigue estando. De hecho, a la hora de diseñar, como, incluso vemos árboles dentro de las casas, que se les hace como un tipo patio inglés, todas esas partes para tener jardín por todos lados, ver verde. Las plantas, súper tendencia, van a seguir estando en tendencia. Lo que pasa es que, claro, ahí tenemos un doble sentimiento. La gente que a veces las plantas pues llevan unos cuidados y la frustración que a veces nos entra de me compras una planta tal. Pero bueno, pues al final es... Bueno, es dedicación, como tenemos una mascota, ¿no? Exacto. Pues hay que dedicarle también, darle mucho cariño a las plantas. Pero acercarte a la naturaleza, porque vivimos en ciudades llenas de hormigón, llenas de... Entonces te tienes que acercar de alguna manera a la naturaleza. No todo el mundo tiene un jardín. Incluso el que tiene jardín le gusta tener plantas dentro de casa, pero a la gente que no tiene un jardín le gusta tener su casa porque te transmite paz. Al final son los materiales naturales que hablábamos, los diseños orgánicos, formas orgánicas, la piedra, todo lo que te lleva a la naturaleza, y las plantas, lógicamente, son una parte fundamental. Y María, ¿y en el diseño de interiores también vamos hacia la sostenibilidad? Sí. O sea, al final es una línea que estamos viendo en todo, y en el diseño de interiores vamos a materiales sostenibles, pintura ecológica y sostenible, muebles reciclados, muebles hechos con materiales reciclados, reutilización de piezas, lo que comentabas antes de tengo una pieza que le tengo mucho cariño, a lo mejor antes había un desapego que lo tiro y me compro cualquier cosa, sí. Pero ahora mismo, aparte del cariño que le tienes, esa recuperación, porque al final la sostenibilidad no solo es producir con materiales sostenibles, es al final lo que tenemos, darle una segunda vida. Entonces hay veces que ciertas piezas que tenemos las podemos restaurar, redecorar para poderlas incluir en el diseño, y luego, sobre todo, la fabricación de cosas con materiales sostenibles es una tendencia total, y el mueble y las obras artesanas, o sea, el trabajo del artesano. Un poquito hubo ahí una masificación de producción en línea, en cadena, en todo, que era lo que hablábamos de todas las casas iguales, y ahora... Sí, porque y además que ha habido unos años que todo el mundo iba a comprar las mismas superficies. Sí, todos los muebles. Todos los muebles. Y iguales. Todas las casas estaban decoradas igual. Todas, están decoradas exactamente. igual. Que no está mal comprar en esos sitios, ¿vale? Porque hay, sí. Claro, hay ciertos sitios que han llevado el diseño a todos los bolsillos. Eso es magnífico, porque antes no el diseño estaba al alcance de todo el mundo. Entonces, que existan ese tipo de tiendas que esté todas las piezas de diseño al alcance de todos es magnífico. Lo que pasa es que tú ahí tienes que saber aportar ciertas piezas un poco diferentes. Y ahí entra la labor del artesano, piezas artesanas. Hablamos de muebles, pero hablamos de tejidos, una manta, un cojín hecho por un artesano, un jarrón. Esas piezas que son únicas, que le dan a tu vivienda un estilo único, son sostenibles, el pequeño comercio, al final eso es una tendencia, incluimos ciertas piezas en el diseño. Vamos a tener que resurgir esas profesiones también que han ido muriendo poco a poco. Esas profesiones están ahora resurgiendo, lógicamente tienen un trabajo muy complejo porque compiten con lo que hablábamos de esas grandes superficies, pero al final nosotros los consumidores y los interioristas, ¿no? Que ayudamos al consumidor final, al cliente, a diseñar su casa, tenemos que ponerlo en valor para incluir alguna pieza que va a darle a tu casa personalidad, y además pones en valor ese trabajo de esa persona, y sobre todo la sostenibilidad del material con el que fabrica. Los materiales sostenibles son básicos. Muy bien, María. Pues nada, hemos hecho un repaso por
todas las tendencias, por todas las distribuciones para nuestras viviendas para este año. Y nada, yo creo que ha quedado todo bastante claro. ¿Tienes algo más que te haya quedado en el tintero? Yo creo que más o menos, como comentabas, hemos repasado todo. Y nada, poner en valor el trabajo de los interioristas, que la gente no tenga miedo a preguntar a un interiorista para ayudarle a crear su hogar. Y nada. ¿Quieres decir dónde podemos encontrarte? Sí, bueno, pues yo es que creé hace unos 3 años mi propio estudio de interiorismo, Arena Interiorismo. Y nada, ahí... ¿Arena Interiorismo? Sí, Arena Interiorismo, donde me... ¿Tienes tus redes sociales como Arena Tengo Interiorismo? En Instagram me pueden encontrar como Arena Interiorismo y ahí bueno, voy subiendo fotos de los diferentes trabajos que hago y nada, estoy súper contenta porque tuve un cambio laboral y al final, bueno, pues me dedico a lo que realmente me gusta. Bien. Porque en principio, bueno, yo soy graduada en Administración y Dirección de Empresas, y al final estudié interiorismo, me gradué en interiorismo, pasión, ¿no? Mi pasión. Muy bien. Pude crear mi propio estudio de interiorismo y Arena Interiorismo es mi sueño y lo transmito a mis clientes. Sí, se transmite totalmente. Porque es algo que me gusta mucho y me gusta en cada proyecto poner todo tu alma, toda tu alma. Que se nota. Sí. Pues nada, María, ha sido un placer tenerte aquí en tu momento y nada, nos volveremos a ver. Muchísimas gracias.